Padre Fabricio Alaña, presidente de la Federación de Establecimientos de Educación Católica de Guayas, distinguidos miembros del directorio, excelentísimo Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, hermanas rectoras y rectores, delegados de las instituciones, miembros de la FEDEC, invitados especiales, selecto público que nos acompaña, buenas tardes. En esta tarde nos hemos reunido para poner en manos de Dios que continúe bendiciendo y acompañando el servicio misionero, expresado en la educación que ofrece la FEDEC del Guayas. Por ello, damos inicio a este programa de bendición y reinauguración de las instalaciones de la FEDEC del Guayas. Como punto número 1, oración por parte del equipo de pastoral de la Unidad Educativa Sagrados Corazones. Muy buenas tardes. Quiero iniciar primero con una frase del Papa Francisco. Educar es en sí mismo un acto de esperanza, no solo porque se educa para construir un futuro, apostando a él, sino porque el hecho mismo de educar está atravesado por ello. Antes que nada, los invito a ponerse de pie, por favor, porque es fundamental, porque vamos a leer el Evangelio, pero antes de orar, sí sería bueno decirle a las personas que están al lado, atrás, adelante, si nos conocemos mucho mejor, si no, mejor todavía, decirles cuál es su nombre, saludarlos y decirles feliz año, porque iniciamos un nuevo año y estamos en fiesta de Navidad todavía, ¿sí? La cuarta de Navidad termina el domingo. Si no sabe su nombre, pregúntele su nombre, que es importante conocer, porque si vamos a trabajar en un conjunto, debemos ser familia. El trabajo comunitario es importante, así que pregúntele su nombre, que es importantísimo. Gracias, Leonel me llamo. Muy bien. Ahora sí podemos decir que vamos a orar en comunidad porque nos conocemos un poco más. Al menos a decirnos feliz año y también felices fiestas, tenemos un sentido también en común, trabajar juntos. Entonces comienzo con el Evangelio del día de hoy, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Después de repartir los panes a la multitud, mandó Jesús a sus discípulos que se embarcaran y se adelantaran a la otra orilla, pasando frente a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después que los despidió, se retiró a la montaña a orar. Cuando anocheció, estaba la barca en medio del lago y él estaba en tierra solo. Vio pues el gran trabajo con que remaban, pues el viento les era contrario, y a eso de la madrugada se les presentó caminando sobre el lago, e hizo como que siquiera pasar de largo. Ellos, al ver a Jesús caminar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos al verlo se asustaron. Pero Jesús les habló enseguida: calma, soy yo, no tengan miedo. Y se les acercó y subió a la barca, y el viento se calmó. Ellos estaban en el colmo del estupor, porque no habían entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos podemos sentar? No hay que tener miedo, y más aún la educación católica, porque tenemos a alguien como ejemplo total, al maestro de los maestros. Por lo tanto, nosotros solamente seguimos sus pasos. Entonces, en ese instante, quiero orar juntos una oración al profesor a dos voces. Las letras azules lo van a hacer el lado derecho, las letras rojas el lado izquierdo, ¿sí? Y al final lo decimos juntos, como familia, las letras naranjas, todos en unidad. Para también caminar juntos, esta reinauguración sea un punto de encuentro de comunidad. No hay nada mejor que sentirse como en comunidad. Significa ser familia. Entonces, hacemos este salmo juntos. Dame, divino Maestro, un amor sincero por los alumnos y un profundo respeto por los dones particulares de cada uno. Ayúdame a ser un profesor fiel y dedicado, con mis ojos puestos en el bien de aquellos a quienes sigo. Que me imparta el conocimiento humildemente, que se escuche con atención, que colabore de buena gana y que busque el bien último de aquellos a los que enseño. Que se debe comprender, leyendo
Todos juntos. Este es el verdadero aprendizaje, conocer cómo debemos vivir nuestra vida, conocer cómo somos nosotros mismos y escuchar tu voz en cada palabra que aprendamos. Amén. Entonces, para que este comienzo, que sería la reinauguración de la FEDEC, sea en este camino de trabajar en comunidad. Y que este día sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro agradecimiento al equipo pastoral de la Unidad Educativa de los Sagrados Corazones. A continuación, les invitamos a escuchar las palabras de bienvenida de parte del Padre Fabricio Alaña, presidente de la FEDEC del Guayas. Bien, muy buenas tardes, excelentísimo Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de la ciudad de Guayaquil, que siempre está dispuesto a escucharnos, a acompañarnos a los distintos centros católicos y a la FEDEC y a mí personalmente. Muchísimas gracias. Rómulo López, que es presidente de la Confederación Nacional de Establecimientos Católicos, CONFEED, y quien ha estado los últimos meses peleando por la educación católica en la Asamblea ante las nuevas propuestas y reformas a la LOI. Y mi querido equipo directivo, la hermana Mirta, vicepresidenta, la hermana Fátima, tesorera, la protesorera Patricia, y por ahí, acá está la hermana Berta, secretaria. Gracias por todo el apoyo que nos han dado. Bienvenidos, también tenemos aquí personas, el rector del Instituto Humane, el nuevo rector de la Universidad del Río, Monseñor lo tiene al frente, Jorge Rodríguez, ¿no? El antiguo rector de la Santa María y amigo nuestro, Anastasio Gallegos, Mónica Mora, que nos va a dar también el taller, ¿no?, de la Unidad Educativa Javier, Wendy Luna de la Universidad Politécnica Salesiana, Abelardo, a quien vamos a hacer hoy un justo reconocimiento, y compañeros, ustedes, la esencia de nuestro trabajo, de las distintas unidades federadas. ¿Okay? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Permítame partir de la experiencia de que este texto que hoy, que es la lectura del día correspondiente al Evangelio de hoy, refleja los sentimientos con que yo comencé cuando fue la hermana Fátima a pedirme que por favor acepté con un sí temeroso, ese deseo de colaborar, pero después ya cuando entré la experiencia era la misma en los discípulos, pero ya había dicho el sí y ya me habían posesionado, entonces me sentí como los discípulos, en la noche, con miedo y con viento contrario. Todo eso lo que pasa en el país no es nada favorable para la educación católica. El miedo es natural. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué acepté? ¿Ok? Y luego pues la noche oscura de la fe, el cristianismo, las noticias, las crisis de la iglesia, las críticas de la iglesia, los fallos de la iglesia. Dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Sin embargo, hay dos cosas que el texto nos invita a todo cristiano a experimentar, y es la pauta para intentar caminar sobre las aguas, no tanto a conseguir éxitos, a conseguir logros, sino a intentar caminar sobre las aguas. Esa es la experiencia espiritual a la que estamos invitados todos, pero eso solo se puede hacer si se sigue lo que dice el texto, y el texto dice dos cosas: reconocer a Jesús y no a un fantasma. Y muchas veces nosotros tenemos miedo a fantasmas. Reconocer a Jesús y no a un fantasma. Y lo segundo, escucharlo. Soy yo, no temas. Escuchar a Jesús y reconocer a Jesús es hoy la experiencia de la FEDEC. En el directorio, bueno, y en las noches, en las reflexiones, en los escritos que se hacen, en las reuniones que hemos tenido. ¿Qué es la FEDEC? Pues lo tienen abajo, ¿no?, en el cartel de bienvenida. ¿Qué es lo que queremos que sea la FEDEC de aquí en adelante? En estos nuevos contextos que no son los de hace años, ¿no? Todo el favor, Rómulo creo que sí vivió y nos puede contar más de las federaciones, el enorme servicio que hicieron para la regulación de costos y ciertos estándares educativos, ¿no? La ayuda a las escuelas fiscomisionales más pobres. O sea, la FEDEC y las CONFEDEC tuvo un papel importante. Persona vital en todo ese proceso, hay que decirlo, de los distintos presidentes. Uno de los que más ayudó a eso fue el padre Pedro Barriga, jesuita, que ayudó a muchas de estas leyes, sobre todo las leyes de la fiscomisionalidad.
Hoy todo eso está en crítica, todo eso está en crisis, pero sin embargo tenemos el espacio y queremos que esto sea un espacio para repensar la educación desde Jesús. Y entonces este es el espacio para encontrarnos, para reflexionar, para compartir, para orar. Y es lo que hemos hecho. Y es lo que desde que hace más de un año estamos dando distintos cursos. Dentro de poco vamos a poder firmar un convenio con el Instituto Humane, un convenio con la Universidad Politécnica Salesiana. Se va a lanzar el programa de formación. Gracias a Dios está Jorge Rodríguez, Anastasio y Mónica, que van a dar ese curso una vez cada miércoles por 9 meses, 3 meses para pedagogía, 3 meses para gestión educativa, 3 meses para pastoral. ¿No? Eso es un proyecto que hemos comenzado ahora. Luego el Instituto Humane también ofrece unos cursos gratuitos aquí en la FEDEC y en los colegios, y también becas para los que deseen ir. Vamos viendo, hoy llegó la Fundación CRIFE, por ahí anda Lorena Saltos de la Fundación CRIFE. Con ella hicimos la presentación de un proyecto de $60.000, no vamos a aprobar los 60.000, pero sí la mitad. Entonces uno pide más y te dan menos, pero así es, para una biblioteca, y se va a conseguir. Pues estamos viendo también unas becas para las escuelas más pobres de los miembros federados de la FEDEC, para que estos chicos puedan estudiar, terminar su bachillerato y seguir a la universidad. Entonces estamos viendo en el sur, Guasmo Sur, 29, las escuelas federadas que están por allá, cómo se pueden beneficiar de este proyecto. Entonces, esos espacios y esas oportunidades son las que está brindando el momento actual de la FEDEC y el momento país, ¿no? A nivel de repensar también la educación católica. Gracias a Coreducar, gracias a FEDEPAL, se han hecho pues varios análisis y apoyos a abogados para que ayuden a la CONFEDEC en la presentación de textos en la Asamblea Nacional. ¿Ven? Entonces es un momento interesante, es un momento reflexivo. Así que esto es lo que hoy queremos inaugurar. Aquí tienen pues el auditorio tradicional. Lo que hemos hecho es ponerlo más bonito, nada más. Abajo tienen las oficinas, ¿no? Y allá tienen una biblioteca que ojalá se pueda usar. Tenemos toda la segunda planta que la hemos dejado libre. Hay que repensar de los estatutos, de las posibilidades y las condiciones, para ver si se puede alquilar y tener autogestión. Pero también se puede, más allá de alquilar oficinas, hacer espacios de networking en que nuestros propios trabajadores vengan a producir. ¿Ven? Entonces estamos en una serie de cosas. Evidentemente todos los miembros del directorio trabajamos con el mismo sueldo del colegio que nos da, pero se hace con corazón, se hace con ganas y se hace siempre pensando en los chicos. Muchísimas gracias, bienvenidos todos y muchas bendiciones. A continuación, la gratitud, memoria y nobleza del corazón quiere hacerse presente para entregar el siguiente reconocimiento por parte del directorio de la FEDEC del Guayas al doctor Abelardo García por su ardua labor en esta institución, a cargo de la hermana Berta Serrano. Excelentísimo Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, Magíster Rómulo López, presidente de la CONFEDEC, Padre Fabricio Alaña, presidente de la FEDEC y miembros del directorio, rectores, rectoras y maestros de los colegios católicos, invitados especiales, público presente. Qué honor para mi persona ser la portavoz a nombre de los colegios federados del Guayas para entregar este merecido reconocimiento que guarda un sentimiento de profunda gratitud a tan distinguido maestro y escritor, doctor Abelardo García Calderón. En la línea del tiempo de esta federación, usted ha sido la brújula que nos ha enrumbado con éxito gracias a sus sabios consejos, su liderazgo, su don de gentes y su gran experiencia como educador, articulista, asesor y miembro del directorio. Hemos sido testigos de la pasión de ser maestro, asumiendo la tarea de enseñar, más que con palabras, con su presencia llena de principios éticos y morales. ¿Qué más ejemplo de autoridad y servicio a la sociedad? Un lujo de educador que nos hace admirar y valorar.
Doctor Abelardo, esta modesta presea queda corta para lo que usted ha trabajado y aportado por defender nuestros valores y principios. Únicamente el Padre Dios sabrá recompensar con grandes bendiciones lo que en la tierra ha sembrado para cosechar en el cielo de su gran colegio y aquí en la Federación, y por toda la obra tan significativa en beneficio de la educación católica. Humildemente, solo diré, con las palabras que brotan del corazón en el Salmo 115, ¿cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo? ¿Cómo te pagaré? Reciba usted, a nombre de la Federación de Establecimientos Católicos del Guayas, este muy merecido reconocimiento por lo que hizo, por lo que hace y continuará apoyándonos con su caballerosidad y talante de gran educador católico y excelente ciudadano. El texto del reconocimiento dice así: La Federación de Establecimientos de Educación Católica del Guayas confiere el presente diploma de reconocimiento al doctor Abelardo García Calderón del PAC por su loable labor como educador católico, formador de hombres y mujeres al servicio de la sociedad y la Iglesia, un digno ejemplo de perseverancia y dedicación a la docencia, dado y firmado en Guayaquil al 6 de noviembre del 2018. Firman Padre Fabricio Alaña, presidente; hermana Estela Marina Guerrero Armas, vicepresidenta. Fuerte los aplausos una vez más. Las instituciones educativas deben estar a la vanguardia, en consonancia con un mundo cada vez cambiante, un mundo que no para de evolucionar y se encamina a modelos de desarrollo que se apoyan en la ciencia, la tecnología y por ende en la innovación. Los invitamos a escuchar atentamente la intervención de la magíster Vilma Reyes, consultora educativa de Cali, Colombia. Ella es normalista bachiller, licenciada en Filosofía e Historia, magíster en Estudios Políticos y con más de 30 años de experiencia en educación, acompañante de procesos formativos de maestros y padres de familia, y tiene a su cargo varias publicaciones en temas educativos de interés actual. Ella nos acompañará y nos compartirá información valiosa sobre el tema los nuevos paradigmas educativos frente a los desafíos emergentes. Vilma, por favor, un fuerte aplauso desde ya. Ya la presentamos, pero quiero presentarla yo. El texto lo tienen en la carpetita que se los ha entregado, también lo pondremos en nuestra página web. Con Vilma nos conocemos desde hace 3 años. Ella viene del colegio Berman de Cádiz, de los jesuitas de Colombia. Acaba de jubilarse y ahora está como consultora educativa, la están llamando a distintos países. Después de Ecuador se va a Argentina para un proyecto educativo innovador con las teresianas. Estuvo en Brasil, pero con el Javier viene trabajando ya 4 años. Entonces, en esta semana que está aquí haciendo la evaluación de la experiencia avanzada de cambio que está llevando a cabo el Javier en este proyecto innovador, le dije: ayúdanos. Justo coincidió con que nuestra arquitecta Verónica terminó a tiempo, empujada un poquito, ¿no?, para que termine a tiempo la remodelación de estos hermosos espacios, y dije: aprovechemos para hacer la conferencia y dar honor a lo que queremos, espacio de reflexión en estos contextos que no son fáciles. Si nosotros no innovamos, nos hundimos. Pues es importante tener claridad en estas reflexiones, ¿ok? Para superar esos miedos, para superar esos vientos contrarios, y para que la educación, que es un saber, sea luz y no noche en estos momentos. Vilma, muchísimas gracias. Con Vilma también estamos trabajando. Ella me hace trabajar a mí, no solo yo a ella.
en un proyecto, ahora lo hemos hecho un diplomado virtual, es para los colegios jesuitas, pero está abierto para distintos países y colegios, en pedagogía espiritual ignaciana y pedagogías innovadoras. Eso lo pueden encontrar en la página web de la flaxseed.net, y estamos con ellos, dura 4 meses, y estamos como tutor con ella ahí también en ese proyecto. Bueno, muchas gracias. Monseñor Luis Cabrera, arzobispo, el padre Fabricio, presidente de PEDEC, hermana Estela, hermana Berta, Patricia, hermana María de Fátima, y todos los presentes. O sea, ha sido un gusto para mí muy grande que me hayan invitado, y realmente pues siento que es un honor estar aquí. O sea, creo que es maravilloso poder estar en este espacio, usando como la metáfora de que están reinaugurando un espacio, y muy a propósito de esa reinauguración poder hablar un poco de qué se trata también, reimaginar la educación, reinaugurar la educación, porque la educación, digamos, ya está inventada, pero requiere renovación y requiere nuevos planteamientos frente a desafíos emergentes, y por esa razón pues el tema de la charla en estos breves minutos es nuevos paradigmas, cómo nos estamos planteando hoy nuevos paradigmas, pero esos paradigmas no surgen de la nada, sino que son unos paradigmas que vienen con una causa muy fuerte, que son todas las emergencias que están ocurriendo hoy en nuestro contexto social, político, cultural, y que hacen que nosotros tengamos que replantearnos la educación. Una educación que se piensa a sí misma de una manera séptica y que no abre sus fronteras a nuevos diálogos, es una educación que termina siendo muy ineficaz para lo que la realidad le está implicando en estos momentos históricos. Entonces, a manera de contexto, quisiera empezar diciendo lo siguiente, y es que la educación está de cara hoy a nuevas realidades y horizontes. Todos oímos permanentemente eso, o sea, que debemos innovar, que debemos transformar las prácticas, que debemos mirar nuevas maneras de agenciar el acto educativo, pero tal pareciera que eso que se dice es una frase de cajón o se vuelve un asunto de moda. Pero creo que es importante que la reflexión tenga un punto de partida alrededor de un asidero con la realidad, es decir, con aquello que nos está a nosotros interpelando de manera incesante en estos tiempos y en esta historia presente, y que nos hacen pensar en que los paradigmas clásicos tradicionales están perdiendo poder y vigencia. Y por esa razón decimos que hay que transformar una educación para el siglo XXI que nos pone a pensar en retrospectiva en esa primera revolución industrial del siglo XVIII-XIX, también siglo XX. Hablamos de la segunda revolución industrial, la primera es la de la máquina de vapor, la segunda revolución industrial es la revolución que tiene que ver con la energía, con toda la electricidad en el mundo, el invento del bombillo, de las máquinas, la tercera que tiene que ver con toda la tecnología, y en esta cuarta que es la digital, que nos impacta de una manera incesante y que a veces no sabemos cómo manejar. Esos cambios y transformaciones que han sucedido en la historia del pensamiento de la humanidad, y si nos remontamos, digamos, a la modernidad del siglo XVII, la ilustración del siglo XVIII, la época victoriana en el siglo XIX, es decir, todas esas circunstancias de tipo histórico han hecho que la educación tenga un visor, una lectura para el tiempo presente. Frente a ese mundo, que es un mundo global, un mundo de las redes, un mundo de las interconexiones, un mundo de la digitalización, la pregunta para nosotros es, ¿y podemos seguir con tablero o la pizarra y la tiza? Debemos seguir pensando en una educación donde los espacios están organizados en filas, en pupitres, y un profesor al centro que es el que tiene la posibilidad y la responsabilidad de comandar el acto educativo. Y entonces eso nos interpela, porque ese mundo en red nos pone a pensar que ya esa educación perdió esa posibilidad de ser una educación que tenía vigor, que tenía fuerza, que era una educación que realmente nutría, digamos, las cabezas de nuestros estudiantes a modo de receptáculos. Entonces vamos a ir mirando que
todo este contexto, sumado a los conflictos que están ocurriendo en el mundo, los movimientos pendulares que suceden en la política, que se pasa de sistemas políticos muy abiertos, muy flexibles, muy libertarios, a sistemas políticos más cerrados, más conservadores, y así vamos moviéndonos en el ciclo de la historia. Pero todos esos sistemas políticos han generado también violencias, conflictos que no se han logrado resolver, pero también al mismo tiempo estamos abriéndonos a un mundo que ya no es unidimensional, sino es un mundo plural, multidimensional, que ya de algún modo le da muerte a los grandes relatos de la historia de la humanidad. Y frente a esa realidad, pues que nadie la puede tapar, porque no podemos tapar el sol con las manos, decimos, y entonces, ¿cuál es la inauguración del nuevo mundo? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer frente a este fenómeno incesante de esta historia que no para? ¿Sí? Porque digamos que la historia es un organismo imparable. Vamos a mirar cómo entonces la educación tendría que responder a este contexto somero que acabo de esbozar por razones de tiempo y que no pues alcanzo a profundizar, pero es interesante que pudiéramos profundizar en estos contextos actuales para que logremos mirar por qué razón hoy es un imperativo hablar de una educación de innovación, una educación innovada. Aquí pues hay una manera de recrear estos cambios de la sociedad desde la etapa social agrícola, artesanal, y cómo hoy estamos en una sociedad de la revolución tecnológica, la globalización y los sistemas de las redes que tenemos de información. Pasamos a la segunda. Entonces vamos a mirar cómo nosotros tendríamos que abandonar el paradigma clásico. Porque quiero decir algo muy respetuoso, y es que todos, casi la mayoría de los que estamos aquí, creo que muy poquitos no, la mayoría sí, hemos sido productos de ese paradigma clásico. Y si uno se hace la pregunta, si nosotros fuimos educados o no bien educados, yo creo que yo tendría que decir personalmente que creo que fui bien educada y que soy una persona buena y feliz con los errores que podemos tener los humanos, ¿cierto? Pero normalmente podríamos decir que las condiciones que nos ofreció ese paradigma clásico no fueron unas condiciones nefastas, ni nos hicieron daño. Por esa razón creo que es muy importante que nosotros le pongamos ese tamiz de la reflexión y el discernimiento a la toma de decisiones que hacemos cuando decimos que vamos a pasar de un paradigma a otro. Porque creo que una cosa muy interesante en la historia del pensamiento y de la humanidad es que los procesos históricos anteriores nos catapultan hacia procesos nuevos. Es decir, que ese devenir de la historia nos permite a nosotros precisamente tener un soporte de reflexión para la transformación y el cambio. Y por esa razón debemos mirar con mucho respeto ese paradigma clásico, pero saber en dónde empezó a ser un paradigma insuficiente que no alcanza hoy a responder a los desafíos emergentes de este mundo actual. Entonces, por esa razón diríamos que la educación se ha afincado en ese modelo clásico en un modelo cartesiano. Ese modelo cartesiano es el modelo racional del positivismo, donde las ciencias y la razón tuvieron un lugar de mucha preeminencia en el mundo y en la humanidad, donde, digamos, la razón del pensamiento desplazó los relatos de las religiones, de la Iglesia Católica, que hizo, digamos, un trabajo muy importante en la humanidad. Y de algún modo uno podría decir que esa prepotencia, por así decirlo, de la racionalidad humana es lo que hace que se vaya fracturando ese método o esa manera cartesiana de ver la educación de un modo lineal e instrumental. Ya vamos a ir mirando por qué. Pero hay otro fenómeno allí, es que en los países latinoamericanos vivimos dos modos de producción que se dan en simultaneidad y que son factores y variables que de algún modo nos interpelan en la manera de ver el mundo y la realidad, porque eso impacta, digamos, nuestras cosmovisiones y nuestras maneras de afrontar esos desafíos que se están presentando. Y muy posiblemente no vemos y no percibimos que estamos frente a un modo de producción en simultaneidad feudal y del capitalismo.
porque todavía tenemos muchas cosas del modelo agrario, todavía estamos frente a situaciones de intercambio y a comportamientos feudales, comportamientos colonizadores, pero al mismo tiempo estamos frente a un mundo global que nos inyecta el capitalismo salvaje por todos los poros a nosotros, ¿cierto? Y esos dos sistemas funcionan al mismo tiempo y no tenemos la capacidad de dilucidar qué es entonces lo que nosotros requerimos responder frente a esas situaciones de la realidad y por dónde es que nos vamos, ¿cierto? Entonces creo que eso es importante tenerlo presente. Pero también ese modelo cartesiano nos atraviesa desde una perspectiva piramidal, desde una fuente y una perspectiva epistemológica que es vertical, que es lineal, que viene de arriba hacia abajo y que es unidimensional. Y eso pues obviamente impacta la educación, y nuestra educación bancaria es una educación legada de ese sistema. Y por esa razón tuvo mucho lugar y sigue teniendo mucho lugar la educación por objetivos, la educación del positivismo, la educación cartesiana que se ve en las taxonomías, en las clasificaciones, ¿cierto? En ese currículo por contenidos y por disciplinas del conocimiento, en esa manera de evaluar estandarizada para responder a factores de la calidad educativa, de la calidad de los grandes organismos internacionales, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de lo que se tiene en perspectiva que debe ser un modelo educativo, pero dentro de una perspectiva neoliberal, que es imperceptible, que se traslapa frente a cosas que se nos muestran como muy atractivas y sólidas. Pero si nos ponemos a mirar, ese modelo educativo nos trajo consigo una manera muy diseccionadora de ver la realidad, y por esa razón nos volvimos muy expertos en hacer ese modelo analítico en las aulas de clase. Y ese modelo analítico es el modelo que separa el todo en partes, que disecciona el conocimiento y lo pone en el conocimiento de mayor, digamos, relevancia, o los conocimientos de menor relevancia, las disciplinas que tienen mayor lugar y mayor preeminencia por el sistema productivo, y las que son las cenicientas del currículo, etcétera, ¿sí? Pero eso aparentemente, que es imperceptible, digamos, contiene de suyo y de fondo una concepción de realidad, una concepción de sujeto, una concepción de lo que nosotros pensamos que debe ser la educación, ¿sí? Y entonces la educación, sin quererlo, fue perdiendo su esencia humanizadora, y por eso es una educación fragmentada y que de alguna manera desdibujó a ese sujeto que es nuestro lugar preeminente, nuestro lugar fundamental donde nosotros debemos situar nuestras miradas. Por esa razón perdimos eso que es la inteligencia emocional. En el texto lo pongo, me parece que es un ejemplo muy valioso de la Segunda Guerra Mundial, el libro que precisamente escribe la politóloga filósofa Hannah Arendt, y que nos revela cómo Eichmann en Jerusalén, que es un soldado de las SS, que tiene por misión llevar a los judíos al exterminio, cuando es cogido en Jerusalén por un grupo obviamente de israelitas y es llevado a juicio. En el juicio llama la atención que Eichmann responde a todas las acusaciones diciendo: soy un funcionario, no tengo la culpa, cumplía órdenes, ¿sí? Cuando uno oye un caso como ese, tan revelador, uno se da cuenta que ese Eichmann es la metáfora del hombre ilustrado, del hombre y la mujer ilustrados. Personas con capacidad de juicio, personas que estuvieron en colegios educados, que fueron a las universidades, pero personas que no tienen esos sentimientos morales de la empatía, de la capacidad de ponerse en el lugar de otros, y personas con gran sensibilidad y capacidad solidaria. Y eso es una pregunta y un interrogante que se hacen todas las corrientes postestructuralistas, que nos, de alguna manera nos remueven y nos dicen: ¿y qué fue lo que pasó con ese modelo moderno, universalista, ilustrado de ese siglo de las luces? ¿Dónde está la ilustración? ¿Dónde quedó la ilustración humana? Si un hombre ilustrado es capaz de semejante barbarie, ¿cierto? Y esa es una pregunta que creo que nos tiene que interpelar a los educadores.
Entonces, vemos que todo este modelo del paradigma clásico hace parte de una educación que la llama Santiago Castro, una educación arbórea, una educación como el árbol de Porfirio, que está situada en las disciplinas del conocimiento, que tiene un gran tronco con sus ramas, y que esas disciplinas se distribuyen en un currículo que se administra a manera de estandarización para todos los estudiantes, ¿sí? Y creo que eso es lo que ha estado vigente y que con mucha dificultad hemos podido hacer una remoción de ese modelo. Nos cuesta trabajo porque es un modelo afincado en muchos siglos de nuestra historia. Entonces, ese modelo nos llevó a un paradigma de los contenidos, y ese paradigma de los contenidos, de un currículo por los contenidos, es un currículo que se olvida de algún modo de la resolución de los problemas de esta historia. Si hoy los padres de familia nos dicen a nosotros qué es la educación o por qué nosotros formamos a sus hijos, nosotros tendríamos que responderles a la pregunta no solamente de que sus hijos saquen buenos puntajes en las pruebas de estado, más allá de que sean muy buenos, capaces de responder a las pruebas de estado, tendríamos que decirles que queremos que sus hijos sean seres humanos sensibles, conscientes de los problemas del mundo, competentes para resolver esos problemas, personas compasivas que tengan la capacidad empática de ponerse en el lugar de los otros, personas con gran compromiso en la acción, que no solamente se comprometan con la palabra, sino que sean personas que sean capaces de actuar en consecuencia. Ese debería ser el fin de la educación, que la esencia de la educación es la humanización. La esencia de la educación es lograr humanizar a esos niños y jóvenes que tenemos entre manos y llevarlos a ser personas de bien, personas capaces de transformar las condiciones de este mundo injusto y cruel, y personas con gran capacidad también de resolución de esas situaciones del entorno que hoy nos están interpelando, como lo que tiene que ver con la casa común, que es nuestra amada tierra, y es como nosotros o la estamos cuidando, la estamos demoliendo y acabando, ¿sí? Sobre ese asunto se tendrá que situar sus ojos la educación. O sea, la educación no puede ser una educación de las abstracciones, una educación de unos saberes insípidos que no tienen resonancia con la vida. La educación tiene que empezar a responder y a ser eficaz en las preguntas grandes de la vida humana. Entonces, por esa razón, quisiéramos saltar de ese paradigma positivista que vemos aquí, donde esos chiquitos caen en el embudo, ¿cierto? Donde están en una sociedad industrial, un sistema de producción, donde esos papás quieren que sus hijos salgan al mundo laboral siendo muy eficaces y muy competentes y que tengan muy buenos trabajos, pero poco están pensando que sean personas sensibles y personas compasivas y personas solidarias. Y pongo el ejemplo, cuando uno de mi tercer hijo, el pequeño, decidió estudiar música, muchas de las personas que me conocían a mí me dijeron: pero ¿cómo se te ocurre permitir que tu hijo estudie música? Se va a morir de hambre. Y yo solamente me sonreí porque yo dije: caramba, uno tiene que responder a su vocación interior, y si quiere estudiar música, pues que estudie música. Y ahí está, estudiando música, y es un hombre absolutamente feliz. Y creo que eso es lo que tendremos nosotros que hacer, o sea, darle lugar a que las convicciones interiores humanas tengan una verdadera resonancia en los demás, porque no podemos nosotros categorizar como si una ciencia fueran las duras y otras no, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar cómo vamos a responder a esos nuevos paradigmas. Si ese modelo clásico, de ese modelo industrial, de las filas, de los pupitres, no está teniendo el efecto que nosotros queremos, entonces ¿cuál es el modelo? Pero esas formulaciones del humanismo han dejado de tener el sostenimiento que antes tenían. Y por esa razón hoy tendríamos que reinaugurar un nuevo humanismo. Ya nos lo dijo el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, cuando hablaba de la emergencia educativa, que tendríamos que retomar al ser humano y ponerlo en un lugar extraordinario, porque se nos olvidó ponerlo en el lugar que se merecía. Y cuando nos hablaba de eso, nos hablaba muy bellamente de un lugar muy común que es la vida cotidiana. Es que yo me sienta bien con los demás,
que trate bien a los demás, que sea una persona feliz, que viva en concordia, que viva en fraternidad. Ese no es un humanismo de unas grandes teorías y abstracciones de las ciencias sociales o de la filosofía, sino es el humanismo de la vida cotidiana que nos hace posible sonreír, ser queridos, ser buenas personas, ser personas con capacidad de brillar con los otros y con la alegría de los otros. De ese humanismo es el humanismo que tenemos que reinventar en la educación y hacernos la pregunta: ¿nuestros niños son niños felices? ¿Nuestros jóvenes son niños felices, sujetos felices? ¿Son felices con sus padres y con sus familias? ¿Están viviendo en condiciones adecuadas para un mundo mejor? ¿Les estamos ofreciendo posibilidades loables para que sean niños capaces de generar pensamiento propio? ¿Estamos haciendo eso verdaderamente viable o estamos sencillamente muy preocupados en que tengan conocimientos y que tengan saberes? Esas son las preguntas que nos tendremos que hacer. En segundo lugar, la construcción de un currículo consciente. Soy una crítica de esos autores que están pensándose hoy que el currículo debe desaparecer, o que se debe desdisciplinar la escuela, o que se tienen que quitar las áreas de conocimiento, o que se tienen que quitar los contenidos. Se trata de armar un currículo consciente que nos haga pensar en que los saberes pertinentes que los niños y jóvenes deben aprender son aprendizajes que tengan pertinencia y que se articulen al mundo de la vida y a los problemas de esta existencia. Más bien es por ahí. Entonces no es desdisciplinar la escuela, sino ofrecer alternativas disciplinarias para que en diálogo las disciplinas puedan entrar a la resolución de los grandes problemas de la humanidad y que los niños aporten elementos de mucho valor para esas resoluciones. Rompiendo con esos dualismos. ¿Cuáles dualismos? El dualismo lineal de arriba abajo, de estratificación, de que esto es primero y esto es después, sino más bien logrando diálogos y puentes interdisciplinares, creando posibilidades metodológicas de que los saberes de las disciplinas puedan compartir en diálogo maneras de ver la realidad y métodos eficaces para afrontar esa realidad. ¿Sí estamos nosotros construyendo currículos interdisciplinarios o estamos todavía conformes con los currículos de las disciplinas del conocimiento que fragmentan el saber, que lo diseccionan y que no ayudan a configurar nuevas realidades? En cuarto lugar, la articulación disciplinar, que es más allá de la interdisciplinariedad y que nos invita a través de la transdisciplinariedad a reinventarnos las maneras nuevas de poder crear realidades, disciplinas, campos y ámbitos nuevos que no existían. Por ejemplo, cuando uno oye hablar hoy de la nanotecnología, pues eso hace 20 años no existía. La inteligencia artificial, pues no, hace 10 años no se hablaba de eso. ¿Sí? Hay una cantidad de campos nuevos que no dejan de ser campos de las disciplinas, pero que unidos con otras perspectivas y con otras teorías del conocimiento nos amplían a nosotros el visor de lo que podríamos ir construyendo alrededor de nuevos campos disciplinares que atienden a realidades nuevas. Y por eso hoy el mundo laboral está reclamando nuevos profesionales. Entonces ya no son los abogados, los médicos, sino los médicos al servicio ¿de qué? De la investigación, de las investigaciones sobre enfermedades que no se han logrado curar, pero que también están asociados al mundo tecnológico y digital, y uno encuentra hoy médicos que saben del mundo tecnológico digital, de la parte administrativa, pero también de las micromedicinas, etc. Porque hoy las ciencias deben volverse ciencias porosas que dialoguen con otras ciencias precisamente para resolver esas situaciones de la vida real. Y el planteamiento que estoy haciendo en el texto es que entremos a una nueva dimensión de entender la escuela desde una perspectiva más rizomática. Si nosotros recordamos el concepto de rizoma, el concepto del rizoma es un foco que dialoga con otros focos, pero donde en esos focos no hay estratificación, ni hay la emergencia de que tenga que ser uno por encima del otro, o que sea estratificado a nivel de escaleras lineal, sino que convergen casi que al mismo tiempo, no de manera caótica, aunque la teoría del caos tiene su resonancia en algo que tiene que ver con crear realidades posibles,
pero la perspectiva del rizoma no nos pone con centros y jerarquías, hace una invitación a que los diálogos fluyan de manera más democrática, que podamos nosotros compartir visiones del mundo, que podamos compartir visiones de la vida y que dejen de existir tantas jerarquías, y no solamente a nivel del conocimiento, sino también de las relaciones interpersonales en las nuevas configuraciones de la organización social. Y hoy las sociedades se están organizando distinto. Ya nosotros no le rendimos el tributo que antes le rendíamos a ciertos organismos y personalidades de la humanidad. Hoy construimos relaciones más horizontales, también respetuosas, de gran inclusión y de un gran reconocimiento a la diversidad y las diferencias humanas. Por esa razón, hoy la nueva lógica es la red, la interconexión, el diálogo y la articulación entre saberes, pero también en las relaciones entre seres humanos. Entonces, no solamente son sujetos, o sea, seres humanos que miran la realidad desde afuera, como si nosotros fuéramos unos espectadores, y esa es la educación anterior, unos niños que desde lejos, desde una orilla, miran el horizonte que le presenta un maestro allá, donde ese maestro es el que sabe, el que configura y diseña las actividades de aprendizaje, y ese niño es como un agente pasivo que de alguna manera se traga todo eso que le dan, ¿cierto? Hoy estamos hablando de que ese sujeto que está por fuera de ese mundo esté dentro de la realidad de la construcción del conocimiento y sea un sujeto activo que construya conocimiento conjuntamente con ese maestro que le está obviamente proponiendo condiciones mucho mejores para que logre hacerlo bien. Pero se está democratizando el espacio escolar. Ya el maestro no está en un lugar central, siendo que tiene todavía un papel central, pero no aparece como una figura central en el aula, sino que él se desplaza de una manera increíble por todo el espacio escolar en un ambiente de mucha circularidad, interconexión, diálogo, empatía, trabajo en equipo, y eso hace que los niños tengan un mayor acceso a ese maestro, que es un maestro más humano, más cercano, más fraterno, y una nueva lógica que es la red. Entonces aquí vemos cómo las fuentes del currículo tendríamos que analizarlas desde un horizonte epistemológico, con las nuevas epistemologías de este mundo y de este pensamiento complejo, una nueva visión filosófica de lo que es la educación, para que esa educación vuelva a sus raíces griegas y empiece a pensarse en que la educación es la paideia, esa necesidad de educar el alma humana, de educar el carácter, de hacer a los seres humanos buenos, que sean seres humanos felices, y pensar que ese es el sentido de la educación, y que el sentido de la educación no es formar para el éxito. Y creo que esa es la interpelación que se nos hace hoy a las escuelas católicas, y es, cuando hablamos de escuelas católicas, es que preeminentemente tenemos que ser unos defensores de la vida, unos defensores del ser humano, unos defensores de la espiritualidad humana, unos defensores de eso que por dentro portamos todos, que son los valores y el sentido de trascendencia. Eso no lo podemos desdeñar, ni eso ha perdido vigencia, ni eso ya no es la moda de hoy. La espiritualidad no es un asunto de moda, la espiritualidad es un soporte que vertebra la capacidad humana de ser buen ser humano, y eso no lo podemos nosotros desdeñar. Por tanto, esta nueva educación, este nuevo paradigma, rescata la interioridad humana y la vuelca hacia nuevas maneras de ver el mundo, hacia nuevas maneras de ver la realidad y hacia unas maneras salvíficas de poder estar en esa humanidad y transformarla. ¿Qué requerimos? Trabajar en este nuevo paradigma. Porque uno dice, bueno, este es el nuevo paradigma, pero ¿qué necesitamos hacer? Entonces, necesitamos varias cosas. La primera es crear nuevas metodologías en una nueva lógica. Y quiero en esto hacer una alusión a algo que puede ser un riesgo. Y es que cuando hablamos de metodología nos podemos quedar en tecnología educativa. Pero si acabamos de decir que lo más importante y lo primordial es el humanismo, y ese ser humano es un ser humano bueno, libre, feliz, espiritual, pues esas metodologías tienen que estar a merced de la formación de ese ser humano bueno, de ese ser humano feliz, de ese ser humano con esas dimensiones vitales que lo hacen ser un ser solidario y consciente de la realidad del mundo.
Entonces no podemos asumir ese riesgo de que cuando innovamos nos quedamos con las metodologías sin el sumum del humanismo, gravísimo, porque nos quedamos en un tecnicismo educativo, en aplicar técnicas pedagógicas, estrategias pedagógicas sin humanismo. Eso es fatal, eso no lo podemos hacer y tenemos que asumir ese riesgo con mucha sospecha y estar muy atentos a que lo que hagamos en el aula de clase genere capacidad reflexiva, pensamiento crítico y posibilidades de que esos proyectos y esas metodologías ayuden y posibiliten a la construcción de ese proyecto de vida de los niños. Una nueva concepción del programa escolar. Claro, un programa escolar que no sea lineal, un programa escolar que no nos lo imponen, un programa escolar que puede ser construido y creado por todos. Es necesario poner a negociar los programas escolares, que los maestros intervengan en esos diálogos y ayuden en la construcción de ese currículo para que se democratice la asunción de la responsabilidad en la escuela, porque cuando uno es un agente participativo uno se compromete más, si a uno le imponen uno no se compromete. Entonces es la necesidad de instaurar nuevos diálogos. El valor de la experiencia, creo que aquí es vital esto, y es que no es la experimentación, es el valor de la experiencia, y la experiencia alude a la remoción y a la movilización de los afectos. Y es que las experiencias que presentamos de aprendizaje muevan los afectos, transformen a las personas, que ayuden a que las personas empiecen a pensar distinto, a sentir distinto y a ser mejores seres humanos. O sea que la educación tiene que ser una educación que transforme. Si no es una educación que transforma, no es educación. Porque la norma por sí misma no es suficiente para transformar a las personas. Es necesario pasar al diálogo, a las relaciones de respeto y a la vivencia de esos valores en la vida práctica. Y una concepción renovada del espacio. Los espacios educan. Y si nosotros hablamos en lenguajes libertarios y queremos una educación nueva, y queremos una educación que se está reinventando hacia nuevas maneras de formularse la vida y el horizonte de lo que tiene que cambiar, pero sigue siendo un espacio en filas, donde las personas no hablan, no hacen preguntas, donde solamente reciben información, no estamos cambiando entonces la escuela, porque los espacios también humanizan o deshumanizan. Y el liderazgo pedagógico al cambio del administrativo. Ahí digo una palabrita, y es cómo podemos transformar ese ejercicio de la gestión educativa, que está más puesto en el lugar del jefe sobre el subalterno, y no más bien creamos condiciones nuevas donde los directivos se vuelven líderes correlato de sus profesores, que se sientan con ellos a trabajar juntos en las nuevas condiciones de la educación. Ese es el verdadero liderazgo pedagógico. No el liderazgo de escritorio donde se manda por decreto a hacer las cosas, sino un liderazgo compartido y corresponsable del acto educativo. Y finalmente, una evaluación formativa, que es lo que más nos cuesta, porque aún cambiando las metodologías seguimos con evaluaciones sumativas, con evaluaciones estandarizadas, con criterios de evaluación para todos, y no diferenciamos la misma teoría de las capacidades humanas, las diferencias individuales y las posibilidades, habilidades, destrezas que tenemos como humanos, pues diferentes. Todos aprendemos distinto y no podemos ser evaluados de la misma manera. Pero una evaluación formativa que ante todo se sitúa en las posibilidades incesantes de la retroalimentación, donde al niño no solamente se le valora, se le pide cuentas sobre su trabajo, se le acompaña en sus procesos académicos, sino también se le acompaña en sus procesos de vida. Un maestro que se compromete con un niño que quiere sacar adelante y que le quiere posibilitar maneras nuevas de ser persona. Porque muchas veces, por no facilitar situaciones de aula positivas, quedan dormidas tantas capacidades y talentos que ni siquiera sabíamos o sospechábamos que alguien pudiera tener. Pero también tantas veces que maestros estimularon en nosotros sueños dormidos y que por esos maestros hoy somos lo que somos, ¿no?
Entonces es remitirnos siempre a esa historia primera, cuando nosotros fuimos educados, y las cosas que a nosotros nos salvaron y que nos lograron poner en otra posición existencial. Entonces creo que estos nuevos horizontes para trabajar pues son algunas de las pistas que pudiera ofrecerles para que por lo menos nos vayamos pensando en que la educación es algo muy bello, que vale la pena, que debe definitivamente apasionarnos. La educación es algo muy lindo a lo que le debemos apostar y poner toda nuestra energía, y que hoy debemos favorecer espacios formativos de maestros para lograr el cambio en la educación, pero también debemos tener gran esperanza en que estos niños y jóvenes van a hacer posible un mundo nuevo y que todos juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias. A continuación, los invitamos a observar la siguiente presentación del antes de este edificio, además de los talleres y eventos que se han realizado gracias al trabajo continuo de la FEDEC de Guayas. Lo primero que comenzamos con un cambio de imagen corporativa, que está por ejemplo en los logos. ¿Está? El auditorio donde estamos, la sala de sesiones abajo, en la planta baja, eso es como estaba, ¿no? La secretaría donde funcionaba, el archivo, los espacios de la primera planta. Se pensó, esto se llamaba la casa del maestro católico, por eso eran esos dormitorios. Es el primer diagnóstico, entonces intervino la arquitecta Guillén, exalumna del Colegio Cristo Rey de Puerto Viejo de la Universidad Católica de Guayaquil, y que me ha hecho algunos trabajos, entonces en el Javier, de espacios de aprendizaje innovadores. Vimos, bueno, con poco costo, mucho rendimiento. Entonces eso fue la propuesta que vine a presentar. Arquitecta, si quiere decir alguna cosa, nos avisa. Siguiente. Ahí acabó. Ya, luego las actividades. Entonces, antes de pasar a las actividades, si se pone de pie arquitecta, por favor, por lo menos reciba un aplauso de agradecimiento, que le puso mucho cariño. Es joven, bonita, inteligente y trabajadora. Muchísimas gracias. Y bueno, es importante ver lo que se ha hecho con los chicos, todo el trabajo con los profesores, con los dirigentes, siempre. ¿No? Hemos comenzado una serie de tareas y charlas todo el año. ¿Ves? El primer encuentro de pastoral que tuvimos, charlas, memoria de conferencia, familia y orden de género. Participó Monseñor Cabrera con su ponencia, está en la web también. Luego nuestra misma gente fue dando distintos talleres de acuerdo a los trabajos, talento humano, por ejemplo, que tienen de nuestros propios colegios. La gestión de la dirección pastoral, docencia, ciencia, tecnología, charlas, reuniones, reflexiones. Rómulo convocó y pidió pues, este espacio para una reunión de todos los presidentes ante las nuevas leyes de educación. Tuvo una alta respuesta. Sirve para eso también. Luego los consejos estudiantiles, aquí tenemos al presidente Javier, pues, se reunieron primero en un encuentro, todos ellos, y luego con la vicealcaldesa, con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, sobre el nuevo liderazgo que necesita nuestra sociedad. Sacaron un documento que se lo hicimos llegar a ellos y al señor alcalde. Participaron también en la asamblea de la ONU, que tuvieron más de 15 a 20 colegios de la ciudad. La FEDEC participó con 4 colegios, pero cada colegio tenía 17 personas, 17 cupos de 17, o sea, la FEDEC tuvo un privilegio que no tenían los otros colegios, gracias al trabajo previo que hicimos. Un taller de bibliotecas innovadoras, varios colegios, el IPAC, el Javier, el Sagrado Corazones, compartieron lo que estábamos haciendo en innovación. La doctora abogada María Josefa Cornell, doctora abogada, una de las dos cosas, habló sobre identificar la violencia para desarmarla, y luego dio talleres gratuitos en cerca de 5 o 10 escuelas del sur de Guayaquil. Todo eso se trabajó.
que es un proyecto que ya tiene con el municipio de la ciudad. Nuestro abogado, que normalmente todos los meses está disponible, nos da charlas orientativas sobre el contrato, cuestiones laborales, tiene el doctor Salmo años en la FEDER. Ahí tiene al doctor, las bases legales para la gestión de cobro. Ese fue el taller de más éxito. Ok, esas son las cosas que han hecho y que hemos hecho en la FEDER. Pasamos al siguiente punto. No, ahí nomás, vamos al... ¿Quieren más eventos? Bueno, es simplemente para tener una pastilla. Ahora yo les invito, ustedes tienen una hojita, vamos a hacer 2 firmas el día de hoy. Y te puedes encender las luces. En esta hojita están el contexto mayor de lo que hoy vamos a firmar. Hoy vamos a firmar 2 convenios que ya han sido analizados con el Instituto Humane, está su rector aquí, el doctor Torres, y la Universidad Politécnica Salesiana, está su representante, lamentablemente el padre Ran no pudo venir, pero nos mandó ya firmado el documento. Wendy Luna de la Universidad Politécnica Salesiana trajo ya el documento, pero eso está dentro de la propuesta 2019. Aquí hemos hecho los primeros meses. Hoy hemos comenzado, 9 de enero, luego tienen el 6 de febrero, tienen 6, 7 de febrero, tienen otro gran taller, otro gran personaje, el doctor Antonio Pérez de Clarín. Pueden consultar su página web, ha escrito más de 30 libros. Él es español venezolano, es un gran pedagogo de la educación popular y ha hecho, y le vamos a hacer el lanzamiento de un libro, Aportes para una calidad educativa, que es como su libro resumen de sus 20 años de trabajo de reflexión y acompañamiento de docentes de Latinoamérica de Fe y Alegría. Y vienen pues a compartir unos talleres puntuales aquí en la FED, Aprender para Desaprender, Maestros de Calidad, donde será el lanzamiento del libro, que lo vamos a editar aquí en el Guayaquil. Y luego tenemos el doctor Samo el 26 de febrero, la creación de contratos, ¿no? Tener claro el tema de contrato, ¿no? Para el siguiente año. Es muy clave esto, sobre todo cuando hay ciertos cambios en las leyes laborales. Él es un estudioso del tema. Todos estos son eventos gratuitos. En marzo tenemos el lanzamiento del programa de formación que yo le hablaba y lo tienen todo explicado, que lo tenemos con el aval de la Universidad Politécnica Salesiana. Este es un programa serio de 40 horas para tener un aval, ¿ok? Pero luego se puede crear el mismo módulo, no puede ser tan rígido. Hemos pensado en 9 meses para formar cuadros directivos. Este primer módulo, así con el aval de la Salesiana y con el certificado, es por la seriedad, por crear cuadros directivos. Entonces se necesita esas 40 horas más que nada. Aquí tienen todo, quién lo va a dar, qué van a dar, cuáles son las condiciones, ¿ok? Entonces toda la información del taller está. Aquí lo lanzamos, es lo que vamos a firmar con UPS. Cualquier información con nuestra secretaria, que tienen toda la información. El cupo es limitado, mínimo 30, máximo 40 personas. Es decir, nosotros somos 53 centros federados, pues ahí tenemos que ver cómo hacemos, pero el primer taller tiene ese cupo. ¿Está? Ok. Luego tenemos, también vamos a firmar con el Instituto Humane, eso es lo que les hablaba, en abril ya comienza la primera charla gratuita, herramientas web para el aprendizaje. Entonces ven, hemos comenzado ya con un programa hasta abril y eso pues va generando. Es importante, para mí es una bendición, un kairos, que la universidad está mucho más involucrada, todos lo hemos sentido, con el proceso educativo. La universidad tiene que reimaginarse. La universidad ya no es el pensamiento abstracto o la verdad filosófica, como nos decía Vilma, sino es la construcción colectiva de lo que nosotros queremos transformar o construir. Y es importante el apoyo de 3 universidades que tienen aquí. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Nosotros hacemos la firma, primero con la Universidad Politécnica Salesiana y después con el Instituto Humane. Lo tengo yo aquí, usted lo tiene. ¿Quieres regalarnos unas palabras? Bueno,
gracias en primer lugar, porque yo creo que esta integración a la que ha hecho referencia el padre Fabricio de la universidad y la educación inicial, básica, es muy importante. Creo que antes han estado distantes y ahora es muy importante que se integre. Que los estudiantes sepan desde muy temprano cuáles son las opciones que tienen y que nosotros somos una de esas opciones donde la educación católica es el centro. No se puede descuidar, y lamentablemente creo que ha sido uno de los errores a lo largo de nuestras historias, hablo de lo que conozco en nuestro país, y una vez que los alumnos salen del colegio hay una especie de liberalización extrema, donde la educación pasa a ser exclusivamente académica y se olvida de la parte de los valores católicos cristianos. Nosotros tenemos eso en nuestro ADN, es nuestra parte neurálgica, parte de todos estos federados que están aquí presentes, y nos complace mucho ser una opción más. Así que le damos la bienvenida a todos, nuestras puertas están abiertas para conversar, para innovar, para mejorar. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado. Yo al padre lo conozco ya años atrás. En algún momento trabajamos en conjunto. Estuvimos manejando seguros juntos. Reciban un cordial saludo del padre Javier Herrán. Sí, él es el rector de la Universidad Politécnica Salesiana y en la sede de Guayaquil está el economista Andrés Bayón, a quien estoy representando. Es grato para nosotros el poder haber formalizado esta alianza. Recordemos que los convenios son de cooperación y es lo que vamos a hacer ahora en adelante, ¿no? Una de las partes filosóficas o de lo que hacemos como universidad al ser salesianos es seguir y estamos guiados por Don Bosco, ¿no? Somos y estamos plantados en ser buenas personas. Independientemente de la creencia que tengamos, debemos ser buenas personas. Así que creo que estamos en la misma línea. Muchísimas gracias, le entrego el proyecto. Todavía no está posesionado, no es rumor, ya oficialmente a nivel interno de la Universidad de Santa María, próxima Universidad del Río. Me gustaría que Jorge Rodríguez nos regale unas palabras, no solo como rector, sino que él es uno de los talleristas, conferencistas de este diplomado. Por favor, Jorge, muchísimas gracias y te deseamos éxito en tus nuevas funciones cuando te toque posesionar. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias al padre Fabricio que nos ha permitido, tanto a mí como a Anastasio Gallego, que es parte también del Consejo de Regentes de la Universidad del Río, formar parte de este taller. Cuando nos hizo la convocatoria nos parecía bastante interesante complementar la universidad con la institución educativa del colegio, porque nosotros veíamos cuando discutíamos este tema de que hay un aislamiento entre lo que puede estar haciendo la institución educativa, que en este caso es educativa, los colegios, con lo que está haciendo la universidad. Están planteando desde los colegios muchos modelos de innovación, pero que muchas veces no se veían trasladados a las instituciones educativas de tipo superior. Entonces nos parecía un desafío interesante cómo combinar estos saberes que estamos generando desde las universidades con lo que también se está generando, y hay una armonía, porque de lo contrario se genera un efecto que desde el colegio estamos formando un tipo de profesionales que a la universidad llega a tener ciertas diferencias. Entonces un poco nos invitaba a hacer este desafío, este proyecto, y encantado cuando el padre nos conversó, me conversó a mí y le conversó a Anastasio por la gran relación que tiene. Nos parecía que era de gran relevancia para la sociedad guayaquileña, y por eso quisiera agradecer una vez más la oportunidad que nos ha dado por ser una institución, si bien venimos de la mano de la Universidad Santa María, es una universidad nueva que se está formando para brindar apoyo tanto a la federación como a todos los guayaquileños. Muchísimas gracias. Paz a esta casa, parafraseamos en Lucas 10:5. Y es el momento también cuando el buen Dios llena de bendiciones a todos aquellos que lo aman. Por ello, a continuación, seremos testigos del solemne acto de bendición por parte del arzobispo de Guayaquil,
Monseñor Luis Gerardo Cabrera, de esta reinauguración del edificio de la FEDEC de Guayas. Monseñor, muchísimas gracias. Asimismo, su mensaje como pastor, responsable también de formación, procesos formativos, y la FEDEC está pues, al servicio de la Iglesia y de la evangelización. Bueno, el primer texto bíblico que me vino en mente en este momento es aquel de Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Desde que Dios se hace hombre y habita entre nosotros, yo creo que para la educación es un gran reto. La educación debe estar también en el centro, en el corazón de cada ser humano, y habitar ahí, estar dentro de él. Escuchamos de lo que nos vemos paradigmas, acompañar, animar, hacer posible que las personas puedan desarrollarse de una manera plena e integral en todas las dimensiones, cognitivas, afectivas, volitivas, que la gente aprenda a soñar, a buscar nuevas maneras de vivir, nuevos estilos. Me parece un texto maravilloso, muy apropiado también para este momento, en que Dios está interesado en el ser humano y que por eso pues hará su vida con nosotros. Y ahora creo que es el momento oportuno para pedir al Señor que bendiga a todas las personas que vendrán por acá, de manera muy particular a aquellas personas que por vocación y misión han hecho una opción claramente por la educación. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. A mí me gustó mucho el tema de los espacios, ¿no? Un espacio de encuentro, de diálogo, un espacio de compromiso, un espacio donde podamos experimentar también el amor, la cercanía, el cariño, de manera que cuando vengamos acá nos sintamos en casa. Te pedimos, Señor Dios omnipotente y misericordioso, que te dignes bendecir a cada una de las personas que vendrán a este lugar para formarse de la mejor manera y poder acoger, animar y acompañar a aquellos jóvenes, a aquellas personas que se han encomendado a su misión. Te pedimos también que bendigas estos espacios físicos, que sigan siendo esos lugares muy apropiados donde podamos descubrir aquella sabiduría, donde podamos experimentar una vez más la pasión que debemos poner en cada una de nuestras actividades formativas. Juntos digamos aquella oración maravillosa que Jesús nos enseñó y que hace posible una convivencia fraterna entre personas de las más diversas etnias, razas, civilizaciones y culturas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. También la presencia de María, de aquella mujer extraordinaria que supo coger en su seno al Hijo de Dios. Pues también que aprendamos a hacer de nuestro corazón una casa de acogida como ella. Digamos juntos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Invitamos a participar de este brindis a cargo de la Magíster Patricia Núñez, rectora de la Unidad Educativa San José Lasalle. Para mí es un inmenso placer compartir este brindis con todos ustedes, sobre todo con lo que significa esta palabra, brindar, es decir, ofrecer. Realmente este es un acto de ofrecimiento en el que los espacios que hoy reinauguramos, uno con capacidad para 40 personas,
otro como el en el que estamos, con más de 150 personas, que justamente tiene el nombre del santo educador católico, el hermano Miguel. Estos espacios ofrecemos a la misión que Dios nos ha encomendado desde nuestra vocación de servicio a niños y jóvenes de diferentes sectores. Todas estas obras pretendemos que se lleven a cabo en ellas eventos que permitan continuar abordando a nuestra sociedad desde una visión cristiana, humana y digna, dando un giro importante a la educación católica. Brindemos entonces por quienes colaboraron con su construcción, con su diseño, por quienes la idearon, por quienes la inspiraron, por quienes recibirán aquí conocimientos y aprendizajes diversos, para que todo aquello que en ellas se realice sea siempre para el bien y servicio de la educación católica del Guayas. Salud. 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 Salud.